Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que están conectados también. Vamos a abrir nuestra Biblia por favor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor. El apóstol Pablo continúa hablándonos acerca de el andar cristiano, como el hecho de que hoy tenemos una nueva identidad en Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo. Esa verdad debe plasmarse en la forma en la que nosotros vivimos. En esta sección, la sección final, la sección con la que se concluye la carta, nos va a mostrar el apóstol que necesitamos andar con firmeza. El texto va a describir el hecho de que el creyente está en una guerra. Y ahí en la pantalla usted puede observar el resumen de lo que vamos a aprender. Vamos a dividir este mensaje en dos partes. Y para vivir dependencia constante de Dios, debemos usar toda la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes ante todas las acechanzas del diablo, no dejando de orar y velar por otros y por nosotros para que la palabra de Dios llegue a más personas. La vida cristiana es maravillosa, pero no debemos olvidar que nosotros estamos en guerra. La vida cristiana no debe ser un hobby, no debe ser un pasatiempo de fin de semana. Y tristemente los creyentes no han tenido cuidado de observar la realidad de que estamos en guerra y estamos en peligro. Y por ese motivo el versículo 10 empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es muy importante que el creyente sepa que está en guerra y nuestro enemigo, Satanás, está acechando. Por lo demás, es la forma en la que va a concluir esta sección. El cuerpo de esta carta está siendo concluida de esta forma. Se nos ordena a que lleguemos a fortalecernos. Ese es el mandamiento aquí. Debe ser una acción continua, una acción permanente, una acción diaria del creyente que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. No debemos vivir como si el diablo no existiera, pero tampoco debemos vivir con temor de él. La lucha es fuerte. Y como vamos a ver, el enemigo, Satanás, es poderoso. Pero cuando usted y yo aprendemos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, el creyente llega a experimentar la victoria en su vida. ¿Cómo dependo de Dios? ¿Cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? Y si preguntaríamos a cada cristiano, seguramente cada cristiano tendría su respuesta. Debes fortalecerte en el Señor haciendo esto, haciendo aquello. El texto bíblico define cómo nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero antes de observar cómo nosotros hacemos eso, necesitamos darnos cuenta que el creyente debe entender
su limitación, nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad. Porque mientras nosotros creemos en nosotros mismos y en lo que sabemos y en lo que entendemos y en que nosotros somos capaces, no damos espacio para que Dios nos fortalezca y Dios obre a través de su poder. Es importante excluir el orgullo de nuestra parte. Es importante llegar a no creernos autosuficientes, creer que somos débiles y necesitamos de Él, y por tal motivo requerimos cada día su fortaleza y su poder. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? El versículo 11 me lo dice. ¿Cómo lo hago? Vistiéndome. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Me fortalezco en Dios cuando uso la totalidad de la armadura de Dios. Vamos a ver cómo hacer esto. Pero esa es la forma en la que nos fortalecemos en el Señor. Así es que la fortaleza en el Señor no es algo místico, no es algo esotérico, no es algo que cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera. Hay una forma concreta de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta forma de fortalecerse en el Señor es vestirme de toda la armadura de Dios. El texto nos muestra que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta es una forma de decir que nosotros no tenemos lucha contra un ser humano. Nosotros no tenemos lucha contra un ser humano. Puede ser que hay personas en nuestra vida que generan conflicto. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, un compañero de trabajo, una persona a la que le caigo mal. Puede ser que yo pienso que mi lucha, mi guerra, mi conflicto diario es con una persona específica. La verdad es que no es así. No tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra una persona de carne y hueso. Nuestro enemigo es el diablo. Contra él tenemos lucha. A él se le describe, o el texto describe, no solo al diablo, sino a todas sus huestes de maldad, y les llama aquí en el texto principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todas esas palabras muestran el organigrama de los demonios. Cada uno tiene su posición, cada uno tiene su autoridad y tiene su poder. Está hablando de un mismo grupo de seres que están bajo el gobierno de Satanás. Este enemigo me acecha. Es interesante esa palabra acechar, porque de esa palabra nosotros tenemos nuestra palabra al español, método. Satanás no actúa impulsivamente. Satanás tiene un método. Satanás tiene un plan. Satanás sigue pasos sistemáticos para conseguir un fin. Esa es la definición de método, de acechanza. Así es que él no desperdicia las balas. Él sabe exactamente cómo somos, sabe cuáles son las áreas en las que somos más vulnerables. Él nos ha visto a lo largo del tiempo. Él tiene su estrategia perfeccionada durante siglos. Y cuando ve nuestras debilidades, ataca
a esas debilidades, mostrándonos tentaciones atractivas para nosotros. Él tiene un plan. Él sigue pasos sistemáticos para derrumbar, para atacar a sus hijos, a sus enemigos. ¿Observas? Nuestra lucha es contra el diablo. ¿Qué sucede cuando hay una persona que está en conflicto conmigo? Puede ser esposo, esposa, hijos, puede ser un compañero de trabajo. Puede ser que esa persona saca lo peor de nosotros. Esa persona y sus actitudes y su forma de actuar nos lleva a nosotros a ponernos en un punto donde caemos en el pecado. Nuestra lucha no es contra esa persona. Nuestra lucha es contra Satanás. Pero, observe lo que dice Efesios 2 ahí en la pantalla. Hablando de Satanás, dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás va a utilizar al incrédulo, aquí llamado hijo de desobediencia. Él opera en los hijos de desobediencia. Quieran ellos o no quieran, ellos son soldados que promueven su batalla, que promueven la guerra contra nosotros. Satanás opera en los hijos de desobediencia. Así es que cuando hay un incrédulo que me jala hacia el pecado, me jala hacia cosas incorrectas, hacia cosas pecaminosas, mi lucha no es contra él. Es Satanás que está operando en él para derrotar mi vida. Lo interesante es que Satanás no solo usa a incrédulos, Satanás usa creyentes. Observe el texto ahí en Mateo. Sígame por favor. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, hace pocos minutos, ha declarado que Cristo es el Mesías esperado. Y pocos minutos después, cuando Jesucristo les dice que Él va a morir en la cruz de Calvario, Pedro, con buena intención, se acerca a Jesús y le llega a decir: nada de esto te acontezca, Señor. Y la respuesta de Jesucristo debió impactar la vida de Pedro cuando Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás utiliza a los incrédulos, pero Satanás también puede utilizar a un creyente para dar un mal consejo, aun cuando la motivación sea correcta. Y por eso usted y yo siempre debemos filtrar todo a través de la palabra de Dios. Y debemos saber que Satanás es tan hábil que puede utilizar a los incrédulos porque opera en esa esfera, opera en ellos, pero también puede usar a un creyente que tenga una correcta disposición, una correcta actitud y decir algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Cristo debía morir en la cruz. Y para Pedro, esto no era buena idea. Observe la estrategia de Satanás. Observe la habilidad, observe la forma en la que él acecha. Él busca la mejor forma, el mejor método, los mejores pasos sistemáticos para que nosotros caigamos en tentación, caigamos en pecado. Pero sabe, nuestros enemigos no solo son Satanás y sus demonios,
Nuestros enemigos a veces son circunstancias difíciles en nuestra vida. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez la misma forma de tener la victoria, tomar toda la armadura de Dios. Así es que tomar toda la armadura de Dios me ayuda a tener la victoria sobre Satanás y sus huestes, y tomar toda la armadura de Dios me ayuda a tener la victoria sobre el día malo. El día malo tiene dos aplicaciones, es un evento que todavía está en el futuro. Pero en la forma práctica para estos creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo les dice que se preparen porque van a tener un día malo. ¿Ha tenido usted días malos? Días donde realmente fuimos un desastre en nuestra forma de vivir y de enfrentar los problemas y las tentaciones y hicimos quedar muy mal a Dios. Todos hemos tenido días malos, días donde realmente nos portamos muy mal con nuestro Dios. Sea que Satanás nos ataque, o sea que las circunstancias y las tentaciones lleguen a superarnos, la estrategia del creyente, del guerrero, es la misma: vestirse de toda la armadura de Dios. Esa armadura de Dios, esa es su provisión. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros para que podamos vivir una vida de victoria. Necesitamos entender qué es la armadura de Dios y necesitamos apropiarnos de esa armadura. Porque solo al usarla, el guerrero cristiano podrá garantizar la victoria. Observe otra vez el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. No de una parte, no del 99%, de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios está compuesta por 6 elementos. Así es que debo vestirme con esos 6 elementos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Este es el método de Dios para tener la victoria. Este es el método que funciona. Este es el método que garantiza nuestra victoria. Sea que luchemos contra circunstancias o luchemos contra nuestro enemigo, tomar toda la armadura de Dios garantiza que nosotros vamos a tener la victoria. Por ese motivo, vestíos del verso 11 y tomad del verso 13 son mandamientos, no sugerencias. Debemos vestirnos y debemos tomar toda la armadura, porque solo cuando lo hacemos y esos dos verbos comunican hábito, es decir, debe ser algo diario y constante. Tomando toda la armadura de Dios en nuestra vida, nosotros garantizamos victoria. ¿Estás viviendo en derrota? ¿Te has superado
¿Te han superado las circunstancias? ¿Te ha superado la pandemia? ¿Te ha superado nuestro enemigo? ¿Te superó? ¿Te dañó? ¿Te afectó? El método sigue siendo el mismo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El método es igual. El método funciona, el método es el método de Dios. Esta es la forma en la que el creyente se fortalece y tiene la victoria. La armadura de Dios para el guerrero, para el cristiano. Esta armadura está compuesta por 6 elementos. El primer elemento es descrito en el verso 14 y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hasta ahí el primer elemento. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la gráfica, usted puede observar que los lomos, la parte de acá, no solo tiene que ver con la parte de acá, sino Primera de Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así es que el primer elemento de nuestra armadura protege nuestra mente. Y por eso el texto dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo que llega a proteger nuestros pensamientos. Hermano, la batalla se gana o se pierde aquí. Cuando nosotros no estamos conectados con la verdad. Cuando nosotros no pasamos tiempo en la verdad. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la verdad. Y la verdad no es solamente un grupo de principios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que esa verdad no solo son principios, es una persona con la que me relaciono a diario. Y cuando la verdad de la palabra de Dios está abundando en mi cabeza, mis pensamientos son protegidos. Proverbios 23:7 dice: lo que pienso, soy. Lo que pienso, soy. Mis pensamientos transforman mi ser. Mis pensamientos transforman mi carácter. Mis pensamientos transforman mi conducta. Lo que debe ser transformado y lo que debo cuidar es mis pensamientos. La verdad debe abundar en mi mente. Y cuando cada uno de nosotros no somos responsables con las cosas que dejamos entrar a nuestra cabeza, cuando vemos ciertos programas de televisión o cuando vemos ciertas cosas que nos causan gracia, cosas pecaminosas, indecentes en las redes sociales, cuando aceptamos cierto tipo de conversación de cierto tipo de personas que son incorrectas, que son inadecuadas, cuando no tenemos cuidado de los pensamientos que entran a nuestra cabeza, hemos perdido esa batalla. Porque nos hemos hecho vulnerables ante las acechanzas del diablo. Y después no entendemos por qué reaccioné de esa forma. ¿Por qué actué de esa forma? La victoria en la vida del cristiano está dada en primer lugar porque este cristiano se ha ceñido los lomos de su entendimiento. Es muy responsable, es muy cuidadoso con aquella información que ingresa a la cabeza. Tú y yo debemos tener mucho cuidado de la información que dejamos ingresar a nuestra cabeza. Por televisión, por redes sociales, por internet, por conversaciones con personas.
por donde ingrese la información. No, nada va a pasar, ya soy grande, ya soy un adulto hecho y derecho. No, yo ya sé que esto que veo en la televisión no es cierto. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Si quieres tener victoria en tu vida cristiana, si quieres disfrutar de la victoria en tu vida cristiana, tú y yo necesitamos ser cuidadosos, necesitamos ser responsables de la información que ingresa a nuestra cabeza. Debemos ser muy cuidadosos con la información que ingresa a la cabeza de nuestros hijos. Porque ellos en el proceso de crecimiento muchas de las veces no tienen el criterio para discernir eso. Pero como nosotros estamos cansados, es súper práctico prender la televisión y dejarle al hijo 1 hora frente a la guardería llamada televisión. Para que no moleste, le dejo participar de ciertos juegos de video que se matan y pistolas y no tiene nada de malo. Tú y yo debemos ser responsables con la información. Tú y yo debemos cuidar la mente de nuestros hijos y debemos cuidar nuestra propia mente y debemos ser muy cuidadosos con la información que ingresa a nuestra mente, porque lo que tú estás decidiendo es tener la victoria o tener la derrota. La victoria y la derrota se determina aquí. Y por eso el escritor empieza diciendo: cíñete los lomos de vuestro entendimiento con la verdad. Segundo elemento de la armadura. Al final del verso 14. Y vestíos con la coraza de justicia. Para el soldado, la coraza era el pecho. Era el elemento de la armadura más grande. Protegía todo el pecho. Aquí dice que nuestra coraza es la justicia. Tú recibes tu coraza en el momento en el que por primera vez eres justificado por Dios. En ese momento de tu salvación es el momento donde la justicia de Dios ha venido a tu vida y tú desde ese momento tienes acceso a la coraza de justicia. Pero para aquellos que ya somos salvos, la coraza de justicia tiene que ver con la forma en la que nosotros vivimos. Una vida justa, una vida santa, una vida comprometida con la santidad es la mejor forma en la que tú puedes proteger tu pecho, tu vida. Esa es la coraza de justicia para nosotros, los creyentes. Tú y yo necesitamos comprometernos con vivir una vida justa, una vida recta, una vida santa. Cuando hay ese compromiso en la vida de un cristiano, él sabe que ciertas actividades, ciertas reuniones, ciertas cosas, ciertas conversaciones, eso no es para mí. Yo no me voy a exponer a ese tipo de cosas, ya no me interesa ese tipo de cosas. Cuando estás comprometido con una vida santa, hay muchas cosas que quedan excluidas de tu vida. Ya no vas a experimentar todo eso, todo lo negativo. La coraza de justicia te protege. Protege una parte importante de tu ser. Protegía el pecho del soldado.
Así es que es importante que no solo nosotros seamos cuidadosos para ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento y siendo cuidadosos con la información que ingresa a nuestra cabeza, sino el segundo paso es comprometernos con una vida de justicia, una vida de santidad, porque la coraza de justicia habla de eso, habla de la forma en la que el cristiano vive. Tercer elemento de la armadura, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En ese tiempo, los soldados usaban sandalias. Lo interesante es que hay registros históricos de cómo ciertos ejércitos perdieron la batalla por luchar con sandalias. Porque cuando sales con sandalias, tú te das cuenta que las sandalias no tienen la estabilidad, la firmeza y la buena movilidad que sí te pueden dar los zapatos. Así es que cuando se dieron cuenta de ese detalle, a esas sandalias las integraron a esas sandalias que usaba el soldado, unos pequeños clavos en la suela. Y amarraron ciertas correas para que las sandalias estén adheridas a las pantorrillas. Y los soldados se dieron cuenta que al calzarse de esa forma, ellos tenían estabilidad, firmeza y buena movilidad y buenas posibilidades de luchar con otros y vencer. ¿Cuál es el calzado del cristiano? El evangelio de la paz. Ese es el calzado. El texto no está enfatizando aquí el compartir el evangelio con otros. Debemos hacerlo y es una buena práctica, es un mandamiento, claro que sí. Pero aquí está hablando de que es el creyente el que debe vestirse del evangelio de la paz. ¿Cómo un creyente puede vestirse del evangelio de la paz si ya recibió el evangelio? Si ya es salvo, si ya aceptó a Cristo cuando le comunicaron el evangelio. Observa la parte práctica. Y miras una cita ahí en la pantalla de Romanos 8, donde dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro. El evangelio me ha dado seguridad. Cuando recibí a Cristo, no solo obtuve salvación, sino obtuve seguridad de salvación. La salvación que poseo es eterna. Y por ese motivo el apóstol Pablo pudo decir: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Estás viviendo con seguridad? En estos días difíciles, ¿estás viviendo con seguridad? El apóstol Pablo hizo del evangelio de la paz las sandalias con las que se calzaba cada día y llegaba a tener seguridad de que podían pasar cosas tremendas. Habla de muerte. Debes tener miedo a morirte, hermano.
más pandemia. No debes tener miedo a morirte. Está garantizada nuestra salvación. Si me muero, me voy más rápido al cielo, a la presencia de mi Señor. No debe haber temor. No usamos esto por miedo. Usamos esto porque somos cuidadosos y porque amamos a otros. Pero no por miedo. Porque la muerte ya no nos quita. No nos puede quitar la salvación. Ni lo que ocurre en la vida, ni lo que hagan los ángeles, ni lo que hagan los principados. ¿Observas esta palabra que la leímos en Efesios 6? Ni Satanás, ni las potestades, ni lo que sucede en el presente, ni lo que suceda en el futuro, ni algo en el cielo, ni algo profundo, ni ninguna cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios, y tú y yo debemos enfrentar la batalla contra el pecado con seguridad y convicción de que tenemos, por la gracia de Dios y por su amor, garantizada su promesa de que Él nunca se separará de nosotros. Esto no depende de nosotros. Si dependería de nosotros, cada día perderíamos la salvación. Esto depende de la gracia y la misericordia de Dios, y Dios diseñó un plan de salvación donde la persona que obtenía la salvación de Dios era salvo por la eternidad, y por eso Pablo dice: estoy seguro, estoy seguro. Es distinto luchar la batalla con miedo que luchar la batalla con la convicción de que nada que pase en esta vida me va a separar de mi Señor. Ponte las sandalias del Evangelio de paz cada día. Y cuando vengan pensamientos que te atemorizan y que producen miedo, repite esto: estoy seguro, estoy seguro. Es importante que el creyente pueda ceñir sus lomos de su entendimiento con la verdad de la palabra. Es importante que el creyente se comprometa a vivir una vida justa, a ponerse la coraza de justicia cada día. Es importante que el creyente cada día se calce sus pies con el Evangelio de la paz, el Evangelio que da seguridad, que da confianza, que da tranquilidad al corazón del creyente. Así luchamos. Así debemos enfrentar las tentaciones. Así debemos enfrentar a nuestro enemigo. Así debemos enfrentar el día malo, con estos tres elementos. Nos hacen falta tres más. Y aquí vamos a parar. Y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte. Recuerda, la victoria en la vida del cristiano está determinada por el uso de toda la armadura de Dios. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza significa usar toda la armadura de Dios. Señor, ayúdanos a usar tu estrategia. Ayúdanos a usar tu método. Ayúdanos a usar el plan que tú has establecido para vivir vidas victoriosas. Ayúdanos a ser obedientes al mandamiento de vestirnos de toda la armadura de Dios,
Ayúdanos, Señor, a ser muy cuidadosos con las cosas que dejamos ingresar a nuestra cabeza. Ayúdanos a saturarnos con la verdad, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con una vida santa, una vida justa. Ayúdanos, Señor, a calzarnos con la seguridad que nos da el Evangelio de paz que lo recibimos cuando te aceptamos como Salvador. Ayúdanos a luchar contra nuestro enemigo y contra nuestras circunstancias que a veces tienden a llevarnos por el camino incorrecto, usando toda la armadura que tú has provisto para nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Mientras usted sigue orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por proveer tu armadura para que nosotros podamos tener la victoria. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.